Gracias. Muy bien. Bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a otro Ateneo del capítulo de Psiquiatría Infanto-Juvenil de la Asociación Argentina de Psiquiatras. Hoy nos convoca un tema que tiene que ver con cuestiones relacionadas con enfermedades neurometabólicas, metabolismo y síntomas psiquiátricos en la infancia. Es un tema realmente muy actual, donde vamos a poder ver todas las cuestiones relacionadas con factores orgánicos que provoquen enfermedades psiquiátricas, tanto en niños como en adolescentes, y que es tan importante para hacer el diagnóstico diferencial y luego un buen tratamiento. Para esto vamos a tener el honor hoy de tener como coordinador de mesa al doctor Roberto Yunes, psiquiatra infanto-juvenil, exdirector del Hospital Tobar García, expresidente de Plapia, expresidente de API, con una vastísima experiencia y premios en relación a la especialidad y a su don de solidaridad como ser humano y como psiquiatra, mi maestro y mi profesor. Así que es un honor realmente que él, siendo además el presidente honorario de este capítulo, sea quien coordine este Ateneo. Va a presentar la doctora Sanabria y luego van a presentar la doctora Andrea López Mato y la doctora Norma Spécola. Así que los dejo con el coordinador de este Ateneo para que haga las presentaciones pertinentes. Por favor, doctor Yunes. Gracias, Marcia. Yo te quiero agradecer todo el afecto y todo el trabajo que hemos hecho durante años. Y creo que este Ateneo refleja un poco toda la importancia en el desarrollo y en la expresión de qué es lo que es la psiquiatría infanto-juvenil en nuestro país. Este Ateneo es muy importante porque habla sobre el metabolismo y la relación con los trastornos psiquiátricos infantiles, algo que nosotros no estamos acostumbrados a realizarlo. Esto es lo mismo que la resonancia magnética o las tomografías, que a veces le falta un pedazo de cerebro y nosotros creemos que es un autismo. No, la voy a presentar a la doctora Florencia Sanabria, médica cirujana, especialista en pediatría. Está muteado. No, se muteó. Está muteado, doctor Yunes. Perdón, sí, yo estoy muteado porque de seguro que apareció el colombiano. Médica cirujana, especialista en pediatría, especialista en psiquiatría, magíster en neurología y neurodesarrollo infantil, diplomada en neurodesarrollo infantil, diplomada en errores innatos del metabolismo, diplomada en nuevos avances genéticos en psiquiatría infantil, formación clínica en la entrevista para diagnóstico de autismo revisada el ADI-R, cursando el doctorado de Psicología con mención en Sistémica, Cognitiva y Neurociencia, cursando la especialización en Psiquiatría Infanto-Juvenil, cursando la especialización en Nutrición, máster en Medicina de Precisión Bioquímica Nutricional, y se encuentra viviendo en este momento en Río de Janeiro. ¡Qué maravilla! Y se encuentra cursando el posgrado de bioquímica clínica y la especialización de nutrigenómica o nutrigénica en la práctica clínica. Doctora Florencia Sanabria, adelante. Perdón, Florencia, ¿te da tiempo para tener novio? Tengo un marido y tengo una hija. ¡No! Bueno, pero a un marido no le dedica menos tiempo que a un novio, o sea que ahora entiendo. ¿Tenés chicos, Florencia? Tengo una nena de 2 años y medio. La verdad que te felicito porque... Increíble. Porque has hecho una especialización en todo y es una integración importantísima. Te felicito.
Gracias. Bueno, Florencia, adelante, te Un escuchamos. placer estar acá. Bien, hoy el tema que nos trae es metabolismo y su relación con los trastornos psiquiátricos infantiles. Ahí vamos. Los trastornos psiquiátricos infantiles, cuando uno encuentra un signo o un comportamiento, puede ser el primer signo de un trastorno metabólico. Acá en este punto yo los invito a reflexionar. Generalmente las leucodistrofias iniciadas, más que nada la leucodistrofia metacromática, iniciadas en la segunda infancia, niños de 10, 11, 12 años, empieza como síndrome oposicionista desafiante y trastornos del aprendizaje específico. Por lo cual, en este punto es importante que ante cualquier niño que empiece a tener un compromiso de sus comportamientos, hay que primero descartar siempre la parte orgánica, ya que en este tipo de enfermedades tienen tratamientos muy específicos, los cuales pueden prevenir un montón de consecuencias que cuando uno ya las encuentra, la evolución del paciente no va a ser la misma. La falta de conocimiento de los trastornos metabólicos en psiquiatría infantil hace que se pierdan el diagnóstico, porque es algo que no lo tenemos como instaurado, que a los pacientes con cambios en el comportamiento, posicionista desafiante, negativista, a veces pensamos primero en la terapia psicológica en vez de primero descartar un trastorno metabólico en este niño. Por lo tanto, los pacientes corren el riesgo de no acceder a un tratamiento eficaz, un asesoramiento oportuno. Ya de esto se viene hablando hace muchísimos años. Esto salió un artículo en el 2006, después vamos a ir viendo cómo en el correr de los años ha ido cambiando y cada vez esto ha tomado más relevancia hasta ahora del 2021. Lo que tenemos que entender es que aunque se han realizado numerosas investigaciones de las causas orgánicas de los trastornos psiquiátricos infantiles, pocas de ellas se centran en trastornos metabólicos como una posible causa del trastorno psiquiátrico infantil. Por eso es como que va tomando un poquito de relevancia, pero es como que todavía está solapada como causa. Una de las grandes confusiones que yo creo que hay en el tema es que los trastornos, por ejemplo, del desarrollo neurológico, siempre es como que la primera derivación cuando hay un cambio de comportamiento se deriva al neuropediatra, siendo que estos se encuadran dentro del CIE-11, ya vamos a hablar de la clasificación que va a salir vigente a partir del 2022, y del DSM-5 se encuadra que ya están unificadas dentro de la parte de psiquiatría, dentro de la parte comportamental, por lo cual nosotros como psiquiatras tenemos el deber de empezar a avanzar en este tema. Acá vamos a empezar un poquito cómo las empezaron a clasificar y empezaron a darse cuenta que cuando uno tiene un trastorno psiquiátrico, estos pueden ser de origen metabólico. Y así es como el 2000 empezó a describir los síntomas psiquiátricos más frecuentemente encontrados, por ejemplo, en la fenilcetonuria, que se relacionaban con síntomas más que nada de ansiedad, como agorafobia, déficits psicosociales. Por eso el PKU generalmente por ahí se lo hace como una relación con el autista. El tema de la enfermedad de Wilson se la relacionó muchísimo con la depresión, pero esto más que nada también en la etapa adulta, la disfunción cognitiva, la psicosis, y ahí es donde uno se replantea. ¿Cuántas personas que empiezan con pérdida de la memoria realmente son estudiados o son catalogados capaz como otra enfermedad y presentan enfermedades o trastornos de este tipo? La porfiria aguda intermitente puede dar alucinaciones, alteración del juicio sobre todo, y justamente la que nombramos, la leucodistrofia metacromática, que depende de la edad de presentación del paciente, vamos a ver síntomas psiquiátricos en mayor relevancia. Por ejemplo, si se inicia en la etapa muy temprana, vamos a ver un compromiso más motor. Si se inicia en la segunda infancia, como es el caso que había planteado anteriormente, vamos a ver más un compromiso del aprendizaje, del comportamiento, de la falta de inhibición. Estos pacientes generalmente están frontalizados. ¿Por qué? Porque empieza a atacar las partes de los lóbulos frontales. Entonces vamos a encontrar un paciente que está perdiendo totalmente la inhibición ante las cosas que sí puede hacer y las cosas que no. Y lo que vamos a encontrar es un cuadro alternante. Después tenemos incluso la presentación ya más adulta de este tipo de trastornos, de la leucodistrofia metacromática, que se van a manifestar únicamente tipo una psicosis, pero siempre pensando en el paciente frontalizado.
Después tenemos, Bauman clasificó en el 2007 en 3 grupos diferentes de cómo se podía presentar un trastorno metabólico en la psiquiatría. El grupo 1 lo dividió en las emergencias psiquiátricas, en la confusión, los cambios de comportamientos, y estos podían corresponder a siglos de la urea, defectos de remetilación, homocisteína y porfirias. El grupo 2 de los crónicos, que aquellos los psicóticos recurrentes que no responden a tratamiento, los delirios crónicos, los cambios de comportamiento desorganizado y los cambios de personalidad como los trastornos bipolares incluso, los metieron en un grupo donde comprobaron que podían corresponder a homocisteína, enfermedad de Wilson, adenoleucodistrofia y algunos otros trastornos de almacenamiento lisosómico a estudiar. Y por último, el grupo 3, que caracteriza por una progresión lentamente, que es como algo que uno va notando que dice, bueno, tiene una discapacidad intelectual, tiene retraso de pautas madurativas, tiene cambios de personalidad, incluso de inicio tardío esto. Entonces, caracterizaron la homocistinuria, la sintomatosis cerebrotendinosa, la hiperglicemia, la deficiencia de monoaminooxiasa A, la deficiencia de semialeido deshidrogenasa y defecto de transportadores de la creatina. Justamente acá, cuando nosotros tratemos trastornos de hiperactividad, y estos a veces se asocian incluso a convulsiones, una de las cosas que hay que evaluar es, como dijimos, los efectos de transportadora de creatina. Esa es una de las cosas a evaluar. Acá, este artículo es del 2007, y justamente planteaba estas 3 clasificaciones. Cuando seguimos avanzando en el tiempo, como dijimos, vamos a ir viendo cómo ha tenido esta progresión. A todas estas clasificaciones se unió esta en el 2013, donde clasificaba que este tipo de enfermedades metabólicas incluso podía tener solamente un compromiso psiquiátrico, no íbamos a ver incluso el motor, por eso lo que teníamos que estar atentos, y capaz no íbamos a encontrar la clasificación típica de ese niño que uno dice error congénito y lo vamos a encontrar en la terapia intensiva, o lo vamos a encontrar con crisis hiperamonémicas, lo iban a encontrar realmente con un cuadro que lo iba a llevar a la internación. En el 2013 justamente se planteó esta clasificación que a todo lo que veníamos viendo se incluyera incluso la leucodistrofia, que ya estaba incluida, pero solamente como presentación psiquiátrica, la adenoleucodistrofia, la NPC, que incluso ahora Janssen Janssen está probando un nuevo cartón que justamente vemos manifestaciones psiquiátricas. Por eso uno tiene que empezar a pensar que estas enfermedades solamente pueden tener compromiso psiquiátrico y por ahí no estamos viendo nada más. Igualmente, que en algunos trastornos, cuando empezamos a hacer los interrogatorios, vamos a empezar a ver, por ejemplo, vamos a empezar a ver hipotonía de base, que a veces no está muy manifiesta, vamos a empezar a ver niños que tienen pérdida de la audición, o aquellos niños que tienen alteraciones sensoriales. Justamente el otro día estábamos viendo, la hipersensibilidad sensorial es una afectación de la audición que nadie está atento. Cuando un niño tiene el perfil sensorial alterado y eso que cualquier ruido lo molesta, justamente hay que evaluar la pérdida de audición en esos niños o la hipersensibilidad auditiva. También esto nos lleva a una evaluación específica de otorrinolaringología que va más allá de un potencial auditivo bocado de tronco con búsqueda umbrales, va a una timpanometría, a una impedancio, justamente para evaluar, porque uno a través de eso puede empezar que este paciente tiene una mucopolisacaridosis. También la enfermedad de Jarabe-Garce, los trastornos del siglo de la urea, los trastornos de la homocisteína. Generalmente vamos a ver aquellos pacientes que tienen estas depresiones refractarias que no las podemos tratar con los antidepresivos, que incluso tenemos que agregar medicación, no responde. Estas son cosas que debemos evaluar y vamos a ver después cómo este metabolito, que es la homocisteína, puede influir en todo lo que es el balance energético de un organismo. Y por ende, yo digo siempre la madre, que todos conocemos, que incluso está por ley hace muchísimos años, desde 1986 en Argentina, incluso se pesquisa todo recién nacido el PKU. Igual, no obstante, aunque la pesquisa a veces da normal, la pesquisa no hace diagnóstico, eso es lo que tenemos que entender. Y a pesar de que la pesquisa le haya dado normal a un inicio, estos pacientes a veces deben ser estudiados.
Lo que tenemos, esta clasificación también incluye las disfunciones mitocondriales, y una disfunción mitocondrial va a conducir a un problema energético. Y después vamos a ver cuál es la importancia de entender los problemas energéticos, porque no solamente las disfunciones mitocondriales, porque las disfunciones mitocondriales pueden ser primarias o pueden ser secundarias. Pueden ser secundarias incluso a otros tipos de trastornos que van a dar esta disfunción y va a dar este problema de energía. Problema de energía que, va a traer una sinapsis neuronal en áreas de alto consumo, y por ende esta molécula de inosina trifosfato va a afectar muchísimas reacciones que se tienen que llevar a cabo en el cerebro. Por lo tanto, cuando hablamos de relación de psiquiatría y metabolismo, lo que tenemos que entender es que los síntomas psiquiátricos ocurren incluso antes que las lesiones nerviosas sean irreversibles. Por eso es importante que ante los primeros síntomas psiquiátricos, ante los primeros cambios de comportamiento, aquellos bienes padres que vienen, plantean, mi niño empezó con un síndrome oposicionista desafiante, empecemos a descartar las causas orgánicas que pueden llevar a que ese niño tenga un comportamiento. Porque a veces un niño detectado a tiempo, como pasa en las leukodistrofias metacromáticas, que digo este ejemplo porque a veces se esperan hasta 5 años su diagnóstico verdadero, y ahí ya la lesión está instalada y no pueden acceder a los tratamientos. Varios trastornos metabólicos van a dar lugar a trastornos psiquiátricos importantes, incluso hay psicosis que por ahí están diagnosticados como psicosis, depresión refractaria o bipolares. Incluso la bipolaridad tiene mucha relación con los trastornos mitocondriales. En los últimos años ha salido muchísima información publicada sobre el tema. Los trastornos metabólicos pueden provocar una enfermedad neuropsiquiátrica, eso es lo que tenemos que entender, y ya sea a través de la interrupción de procesos tardíos del neurodesarrollo o mediante la interrupción crónica y aguda de los sistemas neurotransmisores excitadores inhibitorios monoaméricos. Esta alteración de los procesos metabólicos va a provocar una grave alteración del desarrollo neurológico, va a provocar incluso convulsiones, coma, alteración leve de trastornos cognitivos conductuales, enfermedades psiquiátricas intermitentes y sutiles como la psicosis. A veces no se... cuando nos referimos a la relación que puede haber entre psiquiatría y metabolismo, hasta a veces los trastornos más sutiles que empiezan de un momento para otro, uno dice, mira, me pasó este cuadro de estrés agudo, muerte de un familiar, fallecimiento de un familiar, o a veces una enfermedad grave, y decís, ahí empezó a cambiar la parte comportamental. En estos niños también hay que estudiarlo, porque ¿qué pasa? Cuando uno habla ahí de la epigenética, se da cuenta que un proceso de estrés agudo aumenta el cortisol, hace modificaciones epigenéticas, y genes que traía ese paciente, que estaban dormidos, que capaz nunca se iban a despertar, empiezan a manifestarse. Por lo cual, ante un evento agudo de un paciente, hay que estudiarlo también metabólicamente. Cuando buscamos a los buscadores más importantes de lo que es metabolismo y psiquiatrías, nos encontramos que solamente en 2021 se han publicado 2.332 artículos. O sea, hoy en día hay mucha base sobre lo que está informando de psiquiatría y metabolismo, por eso es algo que tenemos que empezar a incluirlo en nuestra práctica diaria, porque es hacia dónde vamos. ¿Cuáles son los tipos de trastornos metabólicos? Cubre una gran variedad de enfermedades, habrá acumulación de productos tóxicos complejos, problemas energéticos, como dijimos, o defectos enzimáticos y disfunción de proteínas. Lo que tenemos que entender en este punto, que vamos a encontrar los más frecuentes, es metabolismo intermedio, metabolismo energético y moléculas complejas. Cuando hablamos, ahora vamos a tomar uno como ejemplo para que lo vayan entendiendo, y vamos a tomar, dijimos, de metabolismo energético, intermedio y moléculas complejas, vamos a tomar el intermedio. Y acá es como, yo les quiero hacer la relación un poquito porque hay muchos artículos que van a encontrar en los buscadores que están relacionando la microbiota, el estrés oxidativo, y lo ponen como algo aparte de lo que es un error innato del metabolismo. Entonces ahí vamos a ver dónde está la unión de todo esto. Cuando hablamos de metabolismo intermedio, vamos a hablar del metabolismo de las proteínas, los hidratos de carbono y los lípidos, cómo se descomponen cuando entran a nuestro organismo. Tenemos que entender que las proteínas, cuando se catabolizan, se descomponen,
van a traer trastornos del ciclo de la urea, pueden traer trastornos de los aminoácidos. La más frecuente es la homocistinuria, por ejemplo, la fenilcetonuria que nombrábamos anteriormente. También pueden traer las acidemias orgánicas, la isovalérica, la acidemia propiónica y la metilmalónica. También los hidratos de carbono van a traer la galactosemia, la fructosinemia, y los lípidos, los trastornos de beta-oxidación. Ejemplos de metabolismo. Cuando hablamos de proteínas, estamos hablando de que estas proteínas se van a descomponer a aminoácidos. Los aminoácidos tienen un grupo amino y un grupo carboxilo. Ahí voy con el mouse. Acá está. Grupo amino y el grupo carboxilo. Cuando el grupo amino va a entrar al ciclo de la urea y se va a descomponer, detoxificar en el organismo, y el tema de los ácidos orgánicos va a pasar a lo que serían los ácidos orgánicos. El ácido, uno de los ácidos, el ácido propiónico. Lo que tenemos que entender acá, que tanto los hidratos de carbonos, como las proteínas, como los lípidos, cuando se descomponen, nos van a dar una molécula que es una moneda energética, se llama acetil-CoA. La acetil-CoA es una moneda energética que no es reconocida por todo el organismo. Entonces, como no es reconocida por todo el organismo, entra a lo que es el ciclo de Krebs, a la cadena respiratoria mitocondrial, y se va a transformar en ATP, que esa sí es reconocida por todo el organismo y crea la energía. Esta energía es lo que nos va a dar la energía a todas las reacciones metabólicas, bioquímicas de nuestro organismo. Entonces, nosotros lo que tenemos que entender es, si por ejemplo encontramos un stop en los ácidos orgánicos que se tenían que descomponer, porque acá estamos hablando de descomposición acetil-CoA, encontramos un stop en los ácidos orgánicos, en el grupo carboxilo, lo que nos van a aparecer en ese punto son las acidurias orgánicas. ¿Por qué? Porque se va a empezar a aumentar el ácido propiónico. El ácido propiónico, como dijimos, puede venir del catabolismo de los aminoácidos, y acá es donde entra a jugar este papel tan conocido de la microbiota. La microbiota intestinal, las bacterias, la descomposición, trae también ácido propiónico, y ahí es donde está la confusión, porque se hacen muchos laboratorios, están investigando, sabemos que el ácido propiónico daña el sistema nervioso central, y es como que han puesto la microbiota del autismo. Pero cuando hay una disbiosis intestinal, y les cuento un caso que me pasó hace muy poquito, una niña con síndrome de Down. Obviamente puede estar colonizada por amebiasis, que no es lo habitual. Generalmente nosotros convivimos con un montón de gérmenes, pero es como que uno puede encontrar una disbiosis intestinal que vos decís, está recontra colonizada, tiene más de 5.000 colonias de cándida, tiene bacterias, tiene incluso inflamación intestinal, calprotectina aumentada, y lo que va a dar es que, a ver, su síndrome de base, que es el síndrome de Down, está produciendo una inmunosupresión, por ende, la microbiota provoca la disbiosis. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un niño con autismo, tengo que pensar que puede tener un trastorno que, a ver, puede ser o no metabólico, porque puede tener otro origen. ¿Cuál podría ser el otro origen? Podría ser una intoxicación por plomo. Podría ser, como me pasó una mamá que vino y me refirió, yo estoy muy expuesta porque soy ingeniera agrónoma a los pesticidas y quiero saber si tiene relación. Entonces, tenemos que saber que puede haber otras relaciones, pero estas relaciones, ¿dónde van a desencadenar? En que me van a terminar influenciando el metabolismo. Capaz puede ser de origen genético, pero también puede tener otros orígenes. Pero tengo que estar al tanto. Tengo que estar al tanto que cuando voy a ir a hacer un laboratorio me voy a encontrar con la propionil-CoA aumentada, la propionil-carnitina aumentada. Entonces vamos a decir, los ácidos grasos de cadena corta se pueden aumentar y los puede producir la microbiota, pero también puede venir del metabolismo y la catabólisis de los aminoácidos, y también puede venir de las cadenas laterales de colesterol, que no es un metabolismo generalmente conocido. ¿Qué pasa? Si yo tengo la interrupción, empiezo a acumular ácido propiónico, no solamente me va a dañar el sistema nervioso central, sino que la demanda energética que mi organismo tiene para llevar todas las funciones celulares a cabo, no la va a tener, porque incluso va a bajar muchísimo, porque incluso nosotros, si una dieta estándar, consumimos más o menos un 30% de proteínas.
entonces, ¿qué pasa? Esa catabólisis no se va a estar llevando a cabo, entonces esa demanda energética no va a estar cubierta, voy a tener una deficiencia energética. Por eso, siempre cuando uno habla de trastornos de bipolaridad, menciona que la demanda energética incluso no es como que no se llega a suplir. Entonces, estas son cosas que tengo que empezar a tener en cuenta. En cuanto a la relación del ácido propiónico con el tema del autismo, con los trastornos generalizados del desarrollo, se ha visto en muchos trabajos que cómo va dañando distintas áreas del cerebro, cómo va alterando incluso la migración neuronal, tiene mucha relación. Entonces, lo que tengo que empezar a pensar en este punto, que no es solamente la microbiota puede estar alterada porque tengo un trastorno de base, y el trastorno de base, ¿dónde lo voy a ir a buscar? En la parte metabólica, que puede ser una intoxicación por plomo, puede ser una intoxicación por pesticidas, puede ser otro tipo de contaminación ambiental, o puede ser que tenga un defecto genético de error congénito del metabolismo, que ya es una enzima que procesa totalmente la información. En este punto tenemos que entender que todas las personas tenemos uno o dos defectos enzimáticos, que incluso lo vamos a ver a lo largo de la vida. ¿En qué lo vamos a ver reflejado? Algunos producimos más colesterol, algunos tenemos problemas de diabetes, algunos desarrollamos distintos problemas. Generalmente no nos van a afectar el sistema nervioso central, pero ¿qué pasa? Cuando las enzimas afectadas son críticas, está pasando lo que pasa ahora, aumenta la frecuencia, estamos diagnosticando más niños con este tipo de problemas. Esto incluso, justamente, hay muchos efectos del tema de probióticos, prebióticos, cómo funcionan sobre los efectos del ácido propiónico. Una de las claves para llegar a un error congénito de metabolismo, por lo menos bajar el ácido propiónico, y una de las cosas es regular la microbiota. ¿Qué antecedentes históricos tenemos sobre todo esto para entender por qué es tan nuevo, por qué recién se está todo investigando? Uno de los antecedentes históricos que tenemos es que este tipo de enfermedades del catabolismo de los aminoácidos empezó en 1961 con la descripción en el hospital de Baltimore de lo que era una hiperglicemia, de la descomposición de la glicina. Posteriormente, 5 años después, ya en el Elizabeth Queen, en Londres, ya ahí sí se describió la acidemia metilmalónica, que es una de las más conocidas. Pero lo que tenemos que entender es que son enfermedades relativamente nuevas, con las otras que están sumamente estudiadas, como una diabetes, como una tuberculosis. Son enfermedades que son relativamente nuevas en cuanto a lo que es estudio metabólico, y que es como que no han tomado fuerza e impulso para todo lo que es la generación. Incluso de a poquitos como que van tomando impulso, pero no es el impulso que deberían tomar, porque incluso, sin ir más lejos, la diabetes se está definiendo como un grupo de enfermedades metabólicas. Ya no se define más como diabetes tipo 1 y tipo 2, que uno va a estudiarla y queda ahí, sino como un grupo distinto. Hay muchísimas enfermedades, muchísimas alteraciones que se están encontrando dentro de ese grupo que va a afectar el tema de la glucemia. Acá entra otro tema para relacionar, que siempre hablamos del estrés oxidativo. Y vamos a internet, vamos a los buscadores como psiquiatra, y incluso hay muchos médicos de orientación biomédica ortomolecular que dicen, bueno, trato un trastorno de ansiedad, trato una psicosis, trato un autismo con estrés oxidativo. Es un desequilibrio, lo que tenemos que entender, que entre oxidantes y antioxidantes, a favor de los oxidantes, lo que conduce a una interrupción de la señalización y control redox y daño celular. Y acá me van a preguntar, ¿por qué relacionar este estrés oxidativo? Porque muchos de estos pacientes le van a hacer un laboratorio básico, que van a medir el ácido ascórbico, que es la vitamina C, y van a empezar a encontrar que hay disfunciones. O sea, hay mucho en la población general, pero sobre todo en los niños con trastorno generalizado del desarrollo. ¿Y por qué? Ustedes van a decir, ¿por qué se le bajó la vitamina C si es un niño que hasta el año la mamá le daba las vitaminas C, D? Si es un niño que consume vitamina C, consume brócoli, tiene una dieta variada. Justamente porque la demanda, esto que hablábamos de demanda energética, el ATP, todo está involucrado en cadena respiratoria, el factor antioxidante, justamente la vitamina C, y se lo va a estar comiendo para tapar el tema de la oxidación.
Una forma de ver claramente la oxidación es cortar una manzana y ver cómo se oxida. Eso es lo que nos pasa en nuestros sistemas neurológicos. La relación del estrés oxidativo con las enfermedades que veníamos dando, que ya relacionamos. La microbiota, que está en auge, que uno va a los buscadores y encuentra toda esta información. Y ahora vamos al estrés oxidativo, cómo lo relacionamos con las enfermedades congénitas del metabolismo, que son enfermedades crónicas, que las reacciones del catabolismo, la síntesis de las moléculas, como habíamos dicho, aminoácidos, ácidos orgánicos, los azúcares, los ácidos grasos, tienen, así como la producción de energía mitocondrial, está afectando la neuroplasticidad en los trastornos del espectro autista. Acá les traje un artículo, esto salió publicado en 2021 ya, que es como que está relacionando, por eso hace tanto auge en estos niños, que tienen compromiso, yo siempre digo, compromiso del desarrollo infantil, hay que empezar por estudiarle la parte orgánica. Nunca hay que dejarlo de lado. No hay que olvidar que, a ver, no importa después, veremos de dónde viene el origen, si es genético o una intoxicación por plomo, porque también el plomo me puede dar este déficit energético que yo estoy hablando. Los órganos fosforados, los pesticidas, también me puede dar el déficit energético. Por lo cual, me lo puedo confundir con un error congénito del metabolismo sin ser un error congénito del metabolismo. Entonces, esas cosas las tengo que tener en cuenta. La importancia de su relación. Algunos errores congénitos del metabolismo, las descompensaciones van a ser recurrentes, como la acumulación de metabolitos tóxicos. Ahí es donde yo voy a ver las crisis en los niños, esas crisis que yo digo de excitación psicomotriz, esas crisis que no las puedo controlar, los berrinchos, porque algunas van a ser de presentación intermitente. El descenso es la síntesis de biomoléculas esenciales, moléculas biológicas esenciales para la vida, y el defecto de la producción de energía. Como la principal causa intracelular, va a todos estos metabolitos, van a empezar a provocar radicales libres. Incluso en España, en la parte bioquímica, se está viendo cómo en la cara interna de la membrana mitocondrial poder medir en pacientes con psicosis el tema de la producción radicalaria. Entonces eso es lo que tenemos que ver, que la disfunción mitocondrial puede ser porque tiene una enfermedad mitocondrial propiamente hecha o porque tiene una secundaria, que es lo que decíamos, un error congénito del metabolismo. El error congénito del metabolismo no solamente me va a traer el producto tóxico, sino que me va a generar exceso de radicales libres y por ende se me va a oxidar, se me va a destruir mucho más rápido estas células que son tan importantes. El error congénito del metabolismo puede constituir una fuente de radicales libres por diversos mecanismos. Y acá es donde entramos el tema de mecanismos, que se acuerdan que yo les había dicho, la homocistinuria. Los metabolitos tóxicos generados son muy reactivos y actúan como radicales libres. ¿Cuál vamos a encontrar como que actúa como radical libre en todo lo que es estrés oxidativo? La homocistinuria. Uno de estos actúa como radical libre, o sea, lo que me va a estar haciendo es oxidando, lo que me va a estar haciendo es destruyendo la parte celular, la micronutrición celular, y me va a generar, por ende, menor energía para que después las otras células anden bien. Inhiben la actividad de complejos de la cadena respiratoria. Ahí entramos el tema de los metabolitos de las acidurias propiónicas, del ácido propiónico, que es algo que yo voy a encontrar generalmente alterado. Voy a encontrar que incluso estos niños tienen ácidos grasos de cadena corta en los laboratorios, y por eso ahí está la relación. Y el tema de las enzimas antioxidantes. Es importante empezar a pensarlas que pueden tener algún tipo de alteración. El tema de la inhibición de la síntesis de compuestos antioxidantes. Una de las cosas que vamos a encontrar en los niños, en algunos niños con trastornos generales del desarrollo, el descenso de coenzima Q10. Y el enzima Q10 va a actuar en los complejos de la cadena respiratoria. Por ende, si yo tengo un descenso de coenzima Q10, voy a tener un faltante energético. Por ende, no va a funcionar bien mi metabolismo. Entonces, yo tengo maneras indirectas de empezar a sospechar que estos niños pueden tener problemas a nivel de metabolismo. ¿Qué anomalías del sistema y el equilibrio redox se han encontrado más frecuentemente en los autistas? Sin estudiar el sistema metabólico, directamente fueron a redox. Se utilizaron glóbulos rojos de modelo celular en el estrés oxidativo y la composición lipídica anormal de la membrana de los glóbulos rojos. Si yo tengo un estrés oxidativo alterado, me va a dañar la membrana
me va a dañar los carbohidratos, me va a dañar el ácido nucleico, y ahí es donde me va a hacer la modificación epigenética. Ahí me va a empezar a despertar genes que no se iban a despertar en estos niños, porque va a ser todo un proceso de retroalimentación totalmente negativo, que me va a llevar a un cuadro que en el tiempo va a ir evolucionando, incluso no voy a poder controlar. Estos sistemas reflejan un mayor entorno prooxidante en niños con autismo. Los productos finales de la glicosilación avanzada en plasma y orinas con niños con autismo se encontró, y la regulación positiva de sistemas proinflamatorios. Una de las cosas que voy a encontrar es la interleuquina 6 en el laboratorio, que en algunos niños puede estar aumentada, informándome que hay una neuroinflamación del cerebro. Esto fue una revisión 2020 que se encontró justamente de los biomarcadores que podemos encontrar como en relación con el espectro autista para predecir si tienen un entorno redox alterado. Ahora vamos a ver un poquito según los distintos tipos de patologías, y acá tomé las tres más grandes que generalmente hago, más que nada, trastornos del desarrollo neurológico. Y acá vamos a ver el tema del autismo. Una de las cosas que lo relacionaba fue con la fenilcetonuria, trastornos del metabolismo de las purinas, aciduриas orgánicas, trastornos de los aminoácidos de cadena ramificada, biotinidasa, deficiencia de folato cerebral. Eso es importante tener en cuenta el tema de los folatos, el tema del ácido fólico, porque el tema del folato, porque incluso este puede tener una manifestación de trastorno del lenguaje, nada más, sin ser el trastorno, la típica manifestación del autismo. Entonces hay que tener en cuenta estas cosas. El tema del síndrome de Sanfilippo también se encontró, deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, trastornos del ciclo de la urea, ictiosis ligada al cromosoma X y los trastornos mitocondriales. Acá, cada una de estas, yo le puse los artículos más relevantes que han tomado auge en los últimos años, justamente con la evidencia que justamente respalda que todas estas enfermedades, que no solamente tenemos que pensar que puede ser un PKU, sino que hasta una homocisteína me puede llegar a dar un niño con trastorno generalizado del desarrollo, o trastorno del desarrollo neurológico, como está definido en el DSM-5. Los trastornos metabólicos conocidos en el autismo, el punto clave es el déficit energético, el ATP, que es lo que veníamos hablando de cómo una molécula energética. Imagínense, nosotros empezamos a hablar de metabolismo intermedio, donde decíamos carbohidratos, lípidos, proteínas, todos iban a ir a acetil-CoA, y de acetil-CoA se tenía que descomponer a ATP, porque el acetil-CoA no es una moneda energética, pero no es reconocida por todo el organismo. Entonces ahí veíamos cómo esto va cambiando. Los últimos avances en autismo, incluso este es un artículo 2021, menciona justamente esta deficiencia de folato. Generalmente en el 11% de la población vamos a encontrar mutado el metiltetrahidrofolato resistente. Hay alguien que tiene el micrófono prendido. Ahí está. Por favor, quédense, por favor. Bien. El metiltetrahidrofolato reemplaza, que a veces uno es como que le da la importancia que está la 677 como gen, que uno la puede pedir, o la 1298. Generalmente uno es como que no le presta tanta atención, pero a ver, el 11% de la población lo tiene mutado, y eso es algo que hay que aprender, porque los homocisteínuricos generalmente ahí va a haber una cuestión en las vitaminas hidrosolubles, que no es algo habitual que nosotros cuando viene un paciente al consultorio con un trastorno conductual, digamos B6, B11, B12, la B11 es la carnitina, pidamos generalmente las vitaminas hidrosolubles a estos pacientes como algo de rutina, ver cómo está el ácido ascórbico, ver cómo está la B1, que se relaciona mucho con trastornos mitocondriales, y ver también qué es lo que tiene, porque incluso estos niños van muy acompañados de lo que es selectividad alimentaria. Otro de los grandes trastornos que nos encontramos en el consultorio es el tema del trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Se lo ha relacionado también con PKU, con mucopolisacaridosis tipo 3, enfermedad de Sanfilippo, que son fenotipos como intermedios, trastornos mitocondriales, deficiencias de algunas enzimas.
Y tenemos muchísima información que en los últimos años se está respaldando que estos niños con déficit de atención y hiperactividad, uno los tiene que estudiar metabólicamente, tiene que comprobar que este déficit de atención, hacer un buen perfil de la parte comportamental, y de ahí partir y ver qué es lo que le está pasando realmente a este niño, porque, a ver, hay mucha prevalencia de trastornos metabólicos y los cuales es como que a veces le restan importancia, dicen, no es tan frecuente. Pero ¿cuántos trastornos de hiperactividad y déficit de atención son estudiados realmente? En el último libro de Quiroga, de déficit de atención, justamente Quiroga menciona empezar a estudiarlos genéticamente. Una de las cosas, pedir el cromosoma X frágil, justamente porque puede haber una conversión entre lo que es la vitamina E y la vitamina C, y justamente empezar a verlos como genéticos y metabólicos. Quiroga ya en su última edición ya lo menciona en trastorno de hiperactividad y déficit de atención, de empezar a ver este tipo de trastornos desde el punto de vista orgánico, primero y después desde el punto de vista comportamental. Trastornos del aprendizaje, como habíamos visto las adenoleukodistrofias, la deficiencia de transportador glucosa tipo 1, que es algo que por ahí no a veces siempre he estudiado, y por ende acá es donde podemos hacer mucho cambio con el paciente, mucho cambio, puede haber un antes y un después. El PKU, los trastornos del ciclo de la urea, la OTC es una de las cosas que es diagnosticada tardíamente, y a veces son pacientes que están con otro tipo de diagnóstico que uno dice no lo puedo encuadrar en este tipo porque este año lo tenía como un autista y después evolucionó y no es un trastorno del lenguaje o tiene más hiperactividad, y es un combinado que vos decís de diagnóstico, pero tiene discapacidad intelectual, no tiene capacidad intelectual. Entonces cuando pasa eso es cuando más tenemos que empezar a pensar que lo que le está pasando a este paciente es algo de origen metabólico. Aciduria glutárica tipo 1, el NIMBA-PESI vuelve a salir, y la mucopolisacaridosis tipo 3B. Acá les coloqué algunos artículos que justamente respaldan la evidencia científica de todos este tipos de descompensaciones. Lo que tienen estos artículos, anteriormente dicho, que justamente empezaron a caracterizarlos conductualmente a estos niños, qué déficits se encontraban más pronunciadamente. Y lo que se vio es un procesamiento lento de la información, deficiencias ejecutivas leves y dificultades educativas, velocidad de procesamiento lento, deficiencia en habilidades visoespaciales, antecedentes de trastornos de sonido del habla y trastornos del lenguaje expresivo sobre todo, no comprensivo, expresivo. Hay que hacer hincapié que justamente cuando se abordó este tipo de perfiles fue de inicio tardío y presentación intermitente. O sea, no haciéndole un solo laboratorio, excluimos que estos niños no tengan un error congénito del metabolismo, que no tengan una deficiencia del metabolismo. Por lo cual hay que controlarlos, porque como veíamos, hay que controlar que no tengan deficiencias en los paneles de vitamina, hay que controlar que no tengan deficiencias o hipervitaminosis. Fíjense que muchos van a encontrar que hay B12 aumentada, que hay B6 aumentada, y justamente ahí donde, ¿cómo explicamos que hay una hipervitaminosis si el paciente no toma suplementos? Porque hay un stop en la vía metabólica. Justamente el stop me provoca que eso aumente exponencialmente, como ha pasado, y aquellos que tienen, por ejemplo, alteración de la mielina, uno de los marcadores que van a tener es la hipervitaminosis, van a encontrar muy pronunciadamente en algunos tipos de pacientes. Entonces eso es lo que hay que uno empezar a ver y empezar a buscar, que es algo que lo podemos buscar todos. El tema, conclusión, los trastornos psiquiátricos infantiles, siempre repetimos, ya sea hasta una dislexia, es de origen neurobiológico. Puede ser un error congénito, como dimos, pero puede ser que puede ser una intoxicación por plomo. El tema ahora está muy en auge, el tema de la genética. Los últimos paneles de autismo se están ampliando a 800 genes, y uno de los genes más conocidos, el CHO2, es el gen que modifica la vía de la sacarosa. O sea, estamos hablando de genes que modifican el azúcar. Entonces, los azúcares. Entonces tenemos que empezar a trabajar sobre estos paneles, ver qué vías metabólicas
metabólicas afectan, ver qué es lo que le está pasando a este paciente, y pueden tener la incumbencia y el impacto en la microbiota, porque si yo tengo un trastorno de base, ya sea una intoxicación por plomo, ya sea una intoxicación por un pesticida, o ya sea un error propiamente dicho del metabolismo, puede tener un impacto en la microbiota que me va a formar una disbiosis, que me va a producir aumento del ácido propiónico, por ejemplo. Es una de las cosas, y otro tipo de aumento, como habíamos dicho, que la cándida incluso produce neurotransmisores. Entonces hay que tener en cuenta el tema de analizar qué le pasó a ese niño. Pueden tener un impacto el manejo del estrés oxidativo de estos pacientes, como con tratamiento de coenzima Q10, que ya se está probando incluso en distintas patologías como la bipolaridad, la psicosis, la depresión. El tema de las suplementaciones con distintas vitaminas que son factores antioxidantes, como es la vitamina E, como es la vitamina C. El tema de estas suplementaciones que nos lleva incluso a algunos aminoácidos que van a prevenir que por lo menos el daño que está haciendo el trastorno de base, que cuál sería el daño, el estrés oxidativo, lo baje de esa manera que de cuidar a ese niño durante el desarrollo de los primeros años de vida. Acá les puse justamente los artículos salió en 2020, que justamente estos modelos, todo esto que estamos diciendo, todo esto que hacemos hincapié, relacionamos, cómo la mitocondria puede relacionarse, cómo la microbiota se relaciona, cómo todo esto justamente pasa esto. Es importante que empecemos a hacer hincapié porque, a ver, hay que recalcarle, yo creo, a la población en general, porque muchos están basándose en dietas ahora de tipo biomédico que dicen, bueno, la dieta biomédica va a curar el autismo porque le hacen tratamiento con antiparasitarios, antibióticos, antimicóticos para curar la disbiosis intestinal. Hay que recalcarle a los pacientes que si realmente hay un problema o un compromiso de la microbiota es porque hay un trastorno de base. Primero hay que buscar el trastorno de base, no obstante sí tratar la disfunción que tengan, si tienen una disfunción de la microbiota, y colocarles justamente el reemplazo, los probióticos de esa flora bacteriana que está alterada. Pero siempre hay que recalcarle que hay un trastorno y un compromiso de base, y no obstante, nunca hay que dejar de lado el tema del estrés oxidativo. El estrés oxidativo que no solamente va a estar presente en trastornos psiquiátricos, va a estar presente en todos los trastornos, o sea, lo podemos encontrar en la diabetes, lo podemos encontrar en una dislipemia con la hiperpresión lipídica, que incluso hay muchos pacientes que me vienen y me dicen, Doc, encontré hipercolesterolema en pacientes con TEA. La hipercolesterolemia te está indicando hiperperoxidación lipídica, aumento de los TIVAR, que justamente va a estar dañando y va a estar haciendo un aumento radicalario. Entonces, eso es lo que tenemos que tener viendo por qué la producción endógena de colesterol está aumentado en ese paciente, por lo cual tendríamos la afectación de otra vía metabólica. Acá justamente hay una revisión de nutracéuticos en el tratamiento del desorden bipolar, estas 2021, y justamente como uno a través de factores antioxidantes, como estábamos viendo, puede incluso bajar la medicación psiquiátrica, no recurrir a altas dosis. Cuando tiene esos pacientes que no responden, tratamiento refractario, pacientes refractarios al tratamiento, hay que empezar a ver todas esto, porque una forma de respuesta a la medicación, a los psicofármacos, es controlar todo lo que está alrededor, que es controlar el zinc, controlar el cobre, controlar el selenio, controlar las vitaminas, controlar los aminoácidos, controlar que no tenga una disfunción en todo lo que es la beta oxidación, el tema de la omega oxidación, que nunca hablamos, porque nosotros siempre hablamos de la beta oxidación que tiene un bloqueo, la beta oxidación que empieza a aumentar ácidos que no van. Pero nunca hablamos de la omega, y siempre anda dando vuelta a eso, ¿por qué los chicos responden a ácidos grasos omega? Que uno le da, a algunos chicos es como le baja la parte conductual, porque cuando la beta oxidación está alterada, empieza a trabajar la omega, en reemplazo que como frenar este incendio que está habiendo. Entonces, ¿qué pasa? Se empieza a comer el DHA y el EPA, que tienen un cierto metabolismo que hay bastante complejo,
¿Y qué pasa? Empieza a haber disfunción ahí, entonces uno le hace un perfil omega a estos niños y se va a encontrar que tienen carencia de ácidos grasos omega. Entonces uno hace el reemplazo de estos y va a ver que incluso si en ese niño ya está tratado con psicofármacos, ayuda al tratamiento psicofarmacológico. Incluso uno puede empezar a descender porque a ese niño lo va a ayudar el tema de los ácidos grasos omega, porque justamente va a actuar en todo este sistema metabólico. Bueno, hasta acá llegamos. Espero que les haya sido útil. Espero... Ahí está. La verdad, Florencia, que nos ha dejado atónitos. Verdaderamente es toda una nueva perspectiva. Y a veces uno dice, ¿dónde consulta todo esto? ¿Quién es la persona indicada para uno derivar, para ver el tema del área metabólica? No sé si eso está desarrollado acá en la Argentina. Lo que pasa es que por ahí está desarrollado en el tema de... yo siempre digo, es algo muy nuevo, tiene que tomar impulso la psiquiatría desde el origen metabólico, porque siempre hemos como estado de que siempre se deriva primero al neuropediatra. Y es como que el psiquiatra ha quedado de lado y replegado en los psicofármacos y en los tratamientos de depresión, ansiedad. Y dentro de psiquiatría, dentro del DSM-5, yo siempre digo, está el capítulo de trastornos del desarrollo neurológico, que engloba justamente los trastornos del aprendizaje, engloba dislexia, discalculia, todo este tipo de trastornos que son nuestros. Tenemos que, yo como siempre digo, es empezar a abrirnos a este tipo de conocimiento, a la medicina de precisión bioquímica, y empezar a que tome auge. Yo creo que muchos están trabajando sobre el tema, por eso hay tanta revisión bibliográfica, y en este año se han publicado ya más de 2.300 artículos. O sea, mucha gente está trabajando para que esto tome impulso, para que la psiquiatría desde el punto de vista metabólico empiece a cobrar más impulso y podamos trabajar junto con aquellos psiquiatras que se dedican a todo lo que es psicofarmacología o farmacogenética, psicofarmacología genética, el impacto que hay. Hay distintas bases de datos que uno puede utilizar, distintas formas de ver al paciente, pero desde el área comportamental. Eso es lo importante. Si le parece, Doc Yunes, seguimos con las puntuaciones. No sé si empieza Andrea o empieza la doctora, como usted diga, Doc, y después hacemos discusión para que no se extienda tanto. Perdón, vamos a continuar con la doctora Norma Espécola, que es médico especialista de neurología infantil y enfermedades genéticas del metabolismo, médico consultor de la unidad de metabolismo del Hospital de Niños de La Plata y desde 1995 integrante de la Comisión Coordinadora del Programa de Diagnóstico y Tratamiento de Errores Congénitos del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, PRODITEC, en el área de enfermedades metabólicas. Doctora Norma Espécola, por favor, adelante. Bueno, yo no tengo nada para presentar, pero creo que me escuchan, ¿no? Sí. Sí, sí. El tema es que yo primero le agradezco a la doctora Sanabria haber introducido este tema, que para nosotros es de la práctica cotidiana, pero la realidad es que no ocurre eso para muchos médicos, no solamente psiquiatras, hablo en edades pediátricas, de pediatras, de neurólogos. Los neurólogos tienen un poquito más de experiencia y hay varios centros en Argentina que trabajan. No olvidemos un poco la historia en Argentina del metabolismo que viene de los años 60, en Buenos Aires con el doctor Chamoles y en Córdoba con la doctora Kremer, que realmente dieron origen a dos centros importantes, uno es FECEN y el otro es el CEMECO en el Hospital de Niños de Córdoba, donde trabajaron todos estos temas desde la bioquímica, con aspectos neurológicos sobre todo, y después clínicos. Ahora,
a mí un tema que me parece fundamental, y nosotros en el Hospital de Niños ya hace más de 10 años que trabajamos con el equipo de psiquiatría y psicología, para que aquellos casos que tengan dudas, tengamos la posibilidad de verlos, de evaluarlos y de consultar, porque yo entiendo que todo este abordaje es sumamente complejo, y me parece que excede la formación de cualquier especialidad, hablemos, es decir, del metabolismo, de la neurología, de la psiquiatría, de la pediatría, y que en realidad si en cada centro trabajásemos en la verdadera interdisciplina, es donde más nos enriqueceríamos y sobre todo ayudaríamos al paciente. Porque la realidad es que podemos pedir análisis, yo entiendo que un análisis basal hay que pedirle a cualquier paciente, pero no tenemos una orientación si no nos dedicamos a eso. Así que yo agradezco primero la completa revisión que ha hecho la doctora en temas muy complejos. Ahora, cada una de estas pequeñas grupos de patologías merece un abordaje muy completo. No es solamente encontrarlo y pensarlo. Yo entiendo desde la posición del psiquiatra y del conocimiento que el psiquiatra tiene, y es importantísimo llegar a eso, para cuestionarse qué estamos haciendo, pero me parece que tenemos que empezar a agrandar nuestro grupo de trabajo en la institución en la que trabajamos o en otras instituciones, para que estos pacientes realmente puedan tener un diagnóstico. Eso es en líneas generales. Yo creo que es fundamental, además, plantearse siempre el mecanismo de las patologías que vemos, del orden que sean. Creo que la doctora lo ha expresado bien, en que siempre, y muchísimas patologías, si uno habla de fenilcetonuria, que yo es una de las que más me dedico desde el 95, en que se instauró la pesquisa en la provincia de Buenos Aires, la realidad es que cuando uno va, tiene que hablar de neurotransmisores, como hablan en la psicopatología en general, de dopamina y de serotonina, que mejor unión. Tiene que hablar de trastornos lipídicos, aunque es una proteína y un aminoácido y un metabolismo proteico. Tenemos que hablar de mitocondria, porque hay un estrés oxidativo, por supuesto que lo hay. Es decir, que aún en lo más banal, que parece que ya lo tenemos manejado, porque tenemos la pesquisa, porque lo tratamos desde recién nacidos, porque lo seguimos a lo largo de toda la vida, todos estos mecanismos están presentes, y los psiquiatras de adultos saben muy bien que cuando hablan de Alzheimer, cuando habla de Parkinson, también hay mecanismos moleculares similares a los que tratamos en pediatría. Así que yo estoy contenta de haber escuchado esta charla y de llegar a mucha gente para que empiece a pensar. Dudo que haya solo un abordaje. Hay un esquema de pensamiento que debe ampliarse. Si nos ponemos cada uno a buscar, si yo me pongo a buscar, yo soy de formación neuropediatra, pero luego me dediqué a los errores congénitos, reconozco que para ciertas patologías neurológicas yo tengo que volver a los neurólogos que siguen trabajando en eso. Es decir, no puedo abordar todas las patologías neurológicas porque es imposible acceder a todo. Creo que tenemos que colaborar, armar estos equipos, interdisciplina, no pensar, y por otro lado, no subestimar síntomas, que eso es un elemento fundamental, porque uno a veces ve, como decía la doctora, bueno, tenemos algún chico que además de un autismo o además de una conducta hiperactiva, tiene un antecedente de algunas internaciones el primer año, con vómitos, con deshidratación, y eso queda de lado, porque no lo podemos interpretar. Bueno, quizás una persona, un médico no lo puede interpretar, pero hay otro que a lo mejor puede. Entonces, da importancia la talla, la medición. Hace poco en una reunión con psiquiatras de una enfermedad que la doctora nombró, Niemann-Pick tipo C, hablábamos con psiquiatras, con Nora Grañana y con Fernanda Verdaguer, que es una psiquiatra de adultos, de
el abordaje de estos pacientes, y la realidad es que muchas veces se subestiman síntomas de pequeñas inestabilidades, trastornos de la motricidad ocular. Bueno, la realidad es que, insisto, seamos lo más precisos posibles en el detalle de todo lo que ese paciente tiene. Podemos no conocer todo, tenemos todo el derecho porque somos seres humanos, y consultemos, y tendamos progresivamente a armar grupos que nos permitan llegar a entender ese paciente. Otro tema, me pareció interesantísimo todo el estudio de la microbiota. Yo sé que en Brasil hay grupos muy fuertes en esto, y enfermedades metabólicas, el grupo de Porto Alegre con Ida Schwartz, la realidad es que trabaja activamente en homocistinuria, en fenil, y en estudiar la microbiota en cada... yo desconozco, y soy Sí, totalmente acá hay. sincera, Acá hay. que no es mi especialidad, y acá también hay. Creo que esto es un área que yo desconozco, pero que reconozco que hay una influencia real. Nosotros, la doctora habló mucho del propionato, la realidad es que nosotros tenemos que deprimir la síntesis de esta, es decir, disminuir estas bacterias que producen ácido propiónico en la mayoría de las acidosis orgánicas, y lo hacemos desde hace 40 años. Es decir, no es una cosa nueva. Hoy sabemos de dónde viene, antes lo hacíamos empíricamente. Así que aplaudo esto y insisto, estas charlas sobre el metabolismo, tanto el adquirido, porque hay muchos factores adquiridos, y las comorbilidades que van apareciendo en las distintas enfermedades, como los defectos primarios metabólicos, deben estar en cualquier área de la medicina hoy incorporados. Yo aplaudo esta reunión y los felicito por esta reunión. No sé, me encantaría preguntarle muchas cosas más de lo metabólico, pero por ahí eso es mucho más específico, y prefiero por ahí que hable la otra doctora que tiene que comentar estos temas. Pero creo que es fundamental que cada equipo empiece a trabajar en esta área para organizar, no sé si paneles, porque creo que un paciente es mucho más que un panel, y que debe ser en la interdisciplina. Y un tema importante, y ahí yo pongo en otro aspecto, nosotros desde el aspecto del médico más organicista, nosotros como neurólogos o como quienes hacemos metabolismo y seguimos pacientes con diagnóstico, aún con diagnóstico desde el periodo neonatal, la importancia de la salud mental a lo largo de la vida, eso es otro aspecto, pero yo no tengo que dejar de remarcarlo, porque vivir con una enfermedad crónica, genética, que muchas veces asocia tratamientos de distinto tipo, muy pesados, con mucho compromiso del estado personal del paciente y mucho compromiso familiar asociado, genera trastornos adquiridos, que es fundamental que en el equipo que trata a estos pacientes metabólicos haya psicólogos y psiquiatras que puedan seguirlo a lo largo de toda la vida. Ese es un tema fundamental, y tenemos que tener entonces una relación, no digo cotidiana, pero muy cercana. Bueno, gracias a todos. Le agradecemos muchísimo, doctora Espécola. Gracias. Ahora le vamos a dar la palabra a una gran profesora de psiconeuroinmunoendocrinología universitaria, médica, psiquiatra. Tiene un currículo muy amplio, pero nos dijo que la pongamos como amiga de la casa y de estos ateneos, pienso, de infantos juveniles, y aparte está en el inventario de la Asociación Argentina de Psiquiatría. Querida Andrea López Mato, adelante. Hola a todas, gracias Roberto. Roberto fue profesor mío, o sea que cuando un profesor te reconoce como una buena científica o una buena médica, es importantísimo. Y Marcia es casi una melliza.
¿no? Marcia, ¿estás por ahí? Marcia es muy amiga, nos casamos al mismo tiempo, nos divorciamos al mismo tiempo, nos recasamos al mismo tiempo. O sea que ella sí que no es que me quiere, le comprenden las generales de la ley, no que piense que yo valgo tanto. Pero yo sí pienso que valgo tanto. Pero voy a decir una cosa que me encantó, Florencia, me encantó, porque es volverla a la ciencia. Yo siempre digo que si hubiera buenos psiquiatras infantiles, sobraríamos los psiquiatras de adultos. Porque todas las enfermedades de la psiquiatría de adultos comienzan antes de que nosotros las veamos. Tal vez habría gerontopsiquiatría por la acumulación de cosas tóxicas, como vos bien nos explicaste todo lo del redox. Voy a tapar esto para que no parezca que es, pero esto nosotros se lo pedimos a todos los pacientes, adultos. O sea que a todos los pacientes le pedimos dosaje de vitaminas, de sustancias antioxidantes, de omega, un poco lo que decía recién Norma, de homocisteína, zinc, selenio, cobre. Chicos, esto lo reconocen todos los prepagos, entonces lo que hay que hacer es aprender a pedirlos, no decir es imposible hacerlo. Vuelvo a decir, yo soy así de silvanada para hablar, ¿no? Porque no había preparado nada. Cuando recién Roberto dijo esto es muy nuevo, esto no es muy nuevo. Chamoles hace esto, como dijo Norma, hace 50 años en el país, ya está viejito Chamoles. Fernanda Verdaguer, que es recontra amiga mía, Hospital Británico, psiquiatra de adultos, que también, gracias Norma por acordarte de ella, hace metabolismo en psiquiatría de adultos. Y el metabolismo, los errores congénitos de metabolismo, como habló Florencia, excelente, de nuevo te digo Florencia, son congénitos. Lo descubre Florencia Verdaguer en pacientes que tienen 30 años de psicosis. Ojalá todos ustedes supieran pesquisarlo. Y vuelvo a decir que no es imposible hacer esto. Del mismo modo que se descarta fenilcetonuria, no es imposible que un pediatra pida esto. Yo empecé además a meterme bastante en este tema porque tengo en la familia un sobrino político autista, que hasta los 3 años tuvo diagnóstico de sordo por su pediatra. Es sobrino político, o sea que nos metimos, los Márquez, es decir, todavía vivía mi papá, ese nieto de la mujer de mi papá murió, a decir, este chico no es sordo, este chico tiene, ni siquiera te puede abrazar, este chico tiene esto que tienen los autistas que se van para atrás. A los 3 años recién le hicieron el diagnóstico de autismo. Porque el pediatra, y acá no estoy hablando mal de los psiquiatras infantiles, el pediatra recién ahí le pidió una interconsulta con el psiquiatra. Pero me gustaron un montón de cosas que quiero decir, y después tengo una pregunta muy cortita para Norma a raíz de la fenilcetonuria. Si tiene sentido o no sacarles los yogures con fenilalanina a las embarazadas. Te dejo 2 minutos para que me contestes eso mientras termino lo que yo estoy diciendo. Y lo que yo estoy diciendo es esto, de que se puede pesquisar, y voy a contar, se me ocurrió ahora, mientras la escuchaba a Florencia, tercera felicitación Florencia. Por ejemplo, yo he visto un caso de una paciente que me mandaron de Bahía Blanca, 25 años, había hecho lo que llamaríamos buffet delirante a los 18, un delirio muy activo, muy agudo, medicado por un muy buen psiquiatra de Bahía Blanca con olanzapina 5 miligramos. La paciente se quería embarazar. Me dijo el psiquiatra, te la mando porque no me animo a sacarle la olanzapina. Obviamente yo por teléfono lo primero que dije es no tenés por qué sacársela la olanzapina en un embarazo, ten en cuenta los problemas metabólicos, pero la chica ni siquiera había tenido problemas metabólicos. Me vine a ver con su marido y de pronto, historia clínica, ¿no? La importancia de una buena historia clínica. Le veo a la paciente muchos pelos, mucho vello, entonces le digo, ay, qué raro, vos, monísima, ¿no? Con este vello, no, es que me depilo poco porque en una pierna, cada vez que me depilo, me hacen sangrar. Obviamente lo primero que yo pensé es, esta chica tiene una parasoriasis, le digo, ¿me mostrás la pierna? Se baja el pantalón y me muestra la pierna. Los psiquiatras estamos demasiado acostumbrados a que no revisamos al paciente, gran error, nos hacemos cargo. Lo que tenía, que se notaba la legua, era una ictiosis. Y me acordé cuando vos lo dijiste, Florencia, yo vi en la clínica que tenía mi papá, segunda vez que nombro a mi papá, una paciente que estaba diagnosticada como
esquizofrenia y me mostraron los grandes genios de ese momento, el doctor Sisto precisamente, que era una ictiosis. Esta chica tenía ictiosis en una pierna nada más. Había hecho una buffet delirante, hay psicosis por ictiosis. Sí. Obviamente a esta chica yo le saqué la olanzapina, hablé con el médico de Bahía, le dije esto no va a repetir, le expliqué sobre todo a ella que tenía mucho miedo y me llama la madre a los 2 días. Esta chica no sabía que antes de ella se había muerto un hermano con una ictiosis severa, lo que se llama, ahora me acordé de esto, chica, no me hubiera acordado si no lo hubiera escuchado Florencia, una ictiosis de Arlequín. Se había muerto a los pocos meses de vida. A esta chica ni se lo habían contado. Y la madre no había mirado. Viste que esta chica por algo no se depilaba. Ese es un caso que me encantó. Y otro caso que está vinculado al Newman Peak. Veo una paciente, ella no me veía a mí, pediatra psicoanalista, 40 años. Así, miren chicos. Un blefaroespasmo terrible, me vino a ver por depresión. Ella misma lo cuenta. Y yo le digo, pero... ¿y en los ojos qué te pasa? Ella me seguía en mis clases. No. Lo tengo rehablado con mi psicoanalista porque es que no quiero ver la muerte de mi mamá que se murió hace 5 años. ¿Escucharon, no? Nuestros amigos los psicoanalistas. Yo le digo, para mí es muy probable que esto sea lo que nosotros llamamos síndrome de Mage. Yo en ese momento trabajaba con una neuróloga que le hacía toxina botulínica a los amputados en el dolor de la amputación. Pero tenía en ese momento, que ahora es ex marido, oftalmólogo, a la vuelta de mi consultorio. Le digo, anda a verlo a López Mato acá a la vuelta y que te estudie. Por supuesto que vuelve a la hora, con la toxina botulínica puesta. Y entonces yo, que soy muy irónica, le digo, no me digas nada, tu mamá resucitó. Porque todo el blefaroespasmo se le había ido. Buenísimo. Todavía nos queremos mucho. Pero me llama como a los 10 años y me dice, ¿sabes lo que aprendí, Andrea? Pediatra, acabo de diagnosticar un Newman Peak tipo C. Que yo lo tenía. ¿Por qué tenía yo? ¿Por qué sabía? Tengo mucha memoria, chicos. Eso... no soy tan brillante, tengo mucha memoria. Y en los congresos de psiquiatría, para los que son psiquiatras y van a los congresos, que ahora no hay más, siempre había un stand de laboratorio enorme de los más caros, donde publicitaban una droga con Z era, o con S, su algo, contra el Newman Peak tipo C. Entonces yo me había acercado una vez y había preguntado porque me parecía esas enfermedades que uno estudia en el secundario. Me quiero hacer la joven. Que uno estudia en la facultad, pero que, bueno, resulta que ahí me enteré, y ahora me hizo acordar Florencia, que el Newman Peak tipo C, la incidencia mundial más importante es en Puerto Rico, y estos congresos son los de la EPA norteamericanos, o sea que estaban como, bueno. Entonces empecé, como soy yo, a estudiar fingomielina y cuál era el error del metabolismo. Después dije, ¿para qué carajo voy a saber esto? Si acá en el país casi no hay. Esta pediatra, a raíz de un chico que le habían llevado con problemas oculomotores, lo hizo estudiar por chamoles y le hizo el diagnóstico de Newman Peak tipo C. El chico era caribeño, o sea que todo sonó bien, pero además lo pudo medicar con esta droga que compraron en Estados Unidos. O sea que ese chico no sé cuántos familiares se le hubieran muerto si hubiera entrado con el psicoanalista de la pediatra que diagnosticó eso. Y les cuento 2 casos más, o un caso más que se me ocurrió mientras hablaba con ella. 2 cosas. Una, la microbiota. Vos muy bien, nosotros somos especialistas ahora en estudiar microbiota. Estamos haciendo con el Hospital de Clínica microbiota ellos ya le hicieron en Parkinson, ya le hicieron en autismo, nosotros lo estamos haciendo en depresión. Estoy de acuerdo con Florencia que no es que la microbiota produce la enfermedad. La enfermedad de base produce la alteración de la microbiota. Ahora, una vez que está alterada la microbiota va a producir neurotransmisores distintos, un montón, ¿no? Sobre todo cuando hay intestino permeable, que hay dehiscencia en las paredes intestinales. Y lo que se va del intestino, cuando hay, leaky gut, hay leaky brain, o sea que la barrera hematoencefálica también la atraviesa. Del intestino salen cosas hacia el cerebro. Siempre digo lo mismo. Todos conocemos amigos con mierda en la cabeza. Pero no es que va la mierda del intestino a la cabeza, sino que van neurotransmisores, anticuerpos, sustancias lipídicas que alteran el metabolismo cerebral.
Y con que esto, como dijo Florencia, es la base, después viene la alteración de la microbiota, pero la microbiota tiene 100 veces más genes que nosotros, o sea que después de producida nos puede llegar a ganar la microbiota. De ahí, los prebióticos, los probióticos, traten de consumir probióticos naturales y no los prebióticos que se compran. Si Activia me pagara un mango, por ahí diría consuman Activia, pero no me paga un mango. Entonces eso de la microbiota estamos tratando cada vez más de estudiar esto, aunque sea secundario. Y lo último, ¿cuántas encefalitis autoinmunes habrá internadas en Moyano y Borda? Hace 10 años que hablamos de encefalitis autoinmune. Y esto es algo adquirido, pero generalmente epigenéticamente adquirido por algún error inmunológico congénito. Y como tienen todos los síntomas de una psicosis, incluidos los síntomas negativos por no haber podido relacionarse con el mundo cuando estaban con la encefalitis activa y con síntomas de psicosis activa, ¿cuántos habrá? Que con plasmaféresis se va. O sea que es algo tan fácil hoy en día, pero hoy en día igual, ¿cuántos no diagnostican una encefalitis autoinmune? Y porque delirar ya el diagnóstico es esquizofrenia, como el diagnóstico de mi paciente ictiósica fue esquizofrenia. Así que se nos está abriendo un campo que es muy nuevo en muchas cosas, no tan nuevo como dijo Norma, en esto de que Chamoles lo hace hace rato, y me encanta, y lo puse ahí, que los psiquiatras infantiles empiecen a estudiar los errores de metabolismo y no nos lleguen tarde a los psiquiatras de adultos cuando ya no podemos hacer nada. Hasta ahora me parece como que hay un error congénito de metabolismo que el pediatra se da cuenta si el pibe convulsiona, y si no es que le dijo son convulsiones febriles. Antes que convulsionen, hay tantos síntomas psiquiátricos y neurológicos, como dijeron Norma y Florencia, que ténganlo en cuenta. Con buenos psiquiatras infantiles no es necesaria la psiquiatría de adultos. Con buenos obstetras y gente que siga bien un embarazo, a lo mejor tampoco es necesaria la psiquiatría infantil, le digo. O sea que estoy por lo que dijo Norma. Equipo interdisciplinario. No demos un diagnóstico sin haber estudiado metabólicamente a alguien, infantil o adulto. Y ahora, ya me callé porque siempre digo no voy a hablar y hablo. Quiero saber eso, Norma, porque yo me meto cada vez más en esto, además de que, porque me gusta saber, tengo una hija nutricionista, con la cual hacemos mucho de esto, y de dietas especiales para adultos que no se le diagnosticaron este tipo de cosas. Pero entonces me preguntó mi hija, a raíz de papers nuevos, si a una embarazada uno le tiene que decir no coma yogures con fenilalanina por si acaso. A ver, la fenilalanina está, para que otros entiendan, en el aspartamo, esta moleculita que todos ponemos de azúcar para no aumentar de peso. Y ahora todo viene con aspartamo porque es más barato que el azúcar. Con lo cual todo tiene fenilalanina. Y porque hay más gordos que flacos. Además, la realidad es que no está indicado para nada, salvo que haya un diagnóstico de fenilcetonuria, en cuyo caso hay seguramente atrás. Ahora, es cierto que hay mujeres que no han sido diagnosticadas tempranamente, la mayoría tienen deficiencia mental, como esto es dependiente de un transportador cerebral a través de la barrera hematoencefálica, hay algunas que pueden tener algo muy sutil y ser hiperfenilalanemias y dañar al feto que están gestando. A ver, es un poco retorcido indicar a todas las mujeres que no coman, y bueno, esto depende de otras cuestiones, no es por la fenilcetonuria. La realidad es que no hay ninguna indicación. Gracias, Norma, porque es como la moda que se viene. No hay tratamiento indicado. Sería gravísimo que le limitemos por eso y por muchas otras cosas. Entonces, no comerían carne, porque entonces... Claro, porque tiene fenilalanina también. Tiene muchísima y más pasa tirosina. Y después chicos desnutridos. Entonces, primero, como todo lo que se habló hoy, primero un diagnóstico. Perfecto, perfecto. Antes. ¿Sabes qué? Pregunta para Florencia. Ahora me voy acordando, perdón, Roberto. En el Alonso Fernández, Tratado de Psiquiatría, que yo leí en el 80, pero que era del 70, decía
que el aumento de TDAH, de trastornos de atención, era por los conservantes y los colorantes de los alimentos. Creo que hay varios trabajos que discuten eso, que ahora dicen que no. Pero entonces va mi pregunta, para esto decir que hay mucha gente que trató de estudiar esto hace mucho tiempo. Este señor es un psiquiatra muy reconocido, español, muerto ya. Pero Florencia, ¿qué sabemos de eso, de aditivos y TDAH? Mira, el tema es, ahí entra lo que es programación metabólica, que ahora está muy en auge. Yo lo tengo como materia. Cada cosa que uno ingiere como alimento durante la época de embarazo, durante los primeros 1000 días, generalmente nos va a hacer la programación metabólica de ese niño, de ese futuro niño. Y la parte defensiva. Hay muchos trabajos sobre esto de la dieta muy cuidada del embarazo y sobre todo del síndrome de Down, porque vos ya tenés un diagnóstico que el chico viene con un problema genético. Entonces ahí podés hacer el foco. La programación metabólica, por eso se está haciendo tanto auge en programación metabólica, programación de esto que vos decías, ¿qué le quitamos a la embarazada? ¿Qué le damos a la embarazada? ¿Cómo alimentamos a esa embarazada? Porque justamente ahí uno puede favorecer el desarrollo cerebral, porque a ver, no hay que menospreciar el tema del aumento que está viendo del caso diagnóstico, que incluso la última estadística es 1 cada 54 niños que se está diagnosticando de autismo, sin contar en los que es trastorno del lenguaje y trastorno de déficit de atención y trastorno del aprendizaje, porque algunos ni siquiera son diagnosticados. O sea, la prevalencia está bajando muchísimo, muchísimo, y hay que tener cuidado con esto. Justamente la programación metabólica durante el embarazo. Ese embarazo tiene que ser bien controlado al momento de que antes uno, fíjate que en Argentina algunas pelean para que le endosen la vitamina D. O sea, generalmente estas tendrían que no darle un supradín general maternal a todas las embarazadas, sino justamente dosar vitaminas y el tema del ácido fólico. Canepa, de la Universidad de Ciencias Exactas de la UBA, justamente menciona el tema del ácido fólico. A todas las embarazadas le damos ácido fólico. ¿A alguna le dosamos el ácido fólico? A ninguna. No sabemos si tienen más requerimiento, no sabemos si tienen menos requerimiento porque están ya en un nivel bueno. Y si nosotros aumentamos por mayor encima el valor de 20 de ácido fólico, lo que provocamos es una hipermetilización del ADN, una modificación epigenética. Conclusiones, niño, vamos a suponer, traía el gen que iba a ser un error innato del metabolismo, se despierta porque nosotros provocamos iatrogénicamente, porque está indicado en todos, y no hay que contrarrestar esto de la parte nutricional, que todo viene suplementado con ácido fólico, la harina, todo, porque se ha estudiado para que sea más cara. Claro, y no solamente eso, o sea, se había estudiado que, a ver, era una cuestión de prevención, pero hoy en día le damos ácido fólico, encima toman suplementos extra. No hay que olvidar que a nosotros nos recalcan que muchas mujeres toman suplementos vitamínicos porque van al gimnasio, suplementos de creatina, horror, que no saben si son creatina, y lo que hacen, creatina, aminoácidos, ácidos grasos, ¿cuánto hay que se dan con todo lo que encuentran en la cocina? Yo así he encontrado que incluso el tema del alto consumo de ácidos grasos omega durante el embarazo es una deficiencia de vitamina B1. Encontré una síndrome de Down de 6 meses que era deficiente de vitamina B1 y controlé a la madre que consumía justamente este tipo de ácidos grasos a mansalva, porque realmente había hecho un exceso totalmente sin control de nutricionistas, sin control médico, y justamente lo que provocó es deficiencia de vitamina B1, que si vos ponés en la balanza que es peor, claro, la B1. O sea, la B1, porque te va a hacer una demencia a la larga. Tal cual. Entonces, ahí es donde entra a jugar la programación metabólica. Esto que vos decías de los aditivos, de los edulcorantes, de los conservantes. Justamente ayer hablaba con una persona que es ingeniera en todo lo que es agricultura, y se está colocando una nueva sustancia para que la fruta dure más tiempo fresca. En la cereza, por ejemplo, los disruptores que hay neuroendocrinos, que es un tema que no hablamos ni tocamos. Es mi tema. 27 en la cáscara de la cereza, que nadie la pela en la cereza, 27.
sin contar los de la manzana que están arriba de 40, la pera que también tiene otro tanto, o sea, ahí es donde entra a jugar todo esto que vos decís, ¿cuántas cosas nos alteran? Yo le decía, ¿sabes qué? No voy a terminar comiendo nada, o sea, porque realmente uno empieza a ver esas cosas y dice... Solamente quiero decir algo por si lo precisan. Mi hija, la nutricionista, está en la Villa 1114 porque ella está terminando la residencia de nutrición en el Fernández y hace consejo nutricional en embarazo. Por si precisan alguien que sepan que vive por allá, y esto depende del Fernández, está muy bien organizado para que sepamos que existe, y está dentro del periférico del Fernández en la villa. Muchas gracias, Andrea. Florencia, ¿por qué antes nos decían de que la cáscara había que comerla porque tenía muchas vitaminas? En realidad también por la fibra, pero la fruta. Sí, no, yo ahora toda la vida me dijeron, no, tenés que comer la cáscara de la fruta. No, la cáscara es veneno puro. La cantidad de pesticidas que tienen. Comiendo veneno puro en pro de la ciencia. Claro, en los últimos 15 años, ¿no? Sí, no, pero a ver, ahí es donde entra a jugar el tema del microRNA, el tema de las modificaciones epigenéticas, el tema de la parte histórica. O sea, es como uno empieza a ver todas las modificaciones y dice, uy, no consumo nada de esto. O sea, hay que tener mucho cuidado con esas cosas y las cosas que, porque ahora están estas dietas de moda, que le damos todo colorido, todo variado, todo esto, y hay que tener mucho cuidado porque vienen muy llenos de pesticidas. El tomate es lindo. Perdón, Florencia, ¿vos no podés mandar tu régimen para saber qué es lo que tenemos que comer? Yo soy lo más desastrosa posible. Y más cuando nadie es profeta en su tierra. No, y encima estoy con 40 años y todavía sigo, viste, con los exámenes que llega julio y estoy re loca porque están los exámenes de julio, los exámenes de noviembre, los exámenes de febrero. Y siempre soy un desastre comiendo porque justamente vivo como si fuera época universitaria de medicina. Eso es, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Claro. Pero tenés que mandarle el régimen, porque si la fruta te mata, la carne te mata, el pollo te mata, pues, wow, no vamos a poder comer nada. Doki, vamos a hacer una apertura para que el panel pueda hablar. ¿Qué le parece? Ay, perdón. Usted siempre corta en lo más lindo de la cosa. Bueno, está bien. Florencia y Andrea, discúlpenme, y la doctora. A mí me encanta escucharlo. Vamos a ver quién quiere hablar. Por favor. Ahí parece que la doctora Mouso levantó la mano, ¿puede ser? Sí, aquí estoy, bueno. Levanté la mano. Bueno, primero agradecer el Ateneo y comentar un poco la sorpresa de lo bueno que es que haya personas que sigan valorando el buen estudio de un paciente, ¿no? Pero me sorprendió que la doctora pensara que es algo nuevo, o que hay que hacerlo desde ahora. La verdad es que los profesionales formados de muchos años venimos trabajando de esta manera siempre. Muy bien. Y el raconto que hizo, realmente yo personalmente no lo puedo abarcar. Por eso me gustó también lo que decía la doctora Norma y la doctora López Mato, de tener unos protocolos y un equipo. Teníamos a Chamoles y la doctora del Británico, aquí en España teníamos al Jaume Campistol, tenemos una unidad de enfermedades metabólicas en el hospital, como lo hay en el Garraham, o sea, siempre hemos trabajado buscando. Lo que tenemos es que pedirle a la doctora que nos pase su protocolo, y frente a qué casos pide qué partes del protocolo, porque claro, se pueden hacer grandes screenings de enfermedades metabólicas, pero también luego la seguridad social te dice que no hay dinero para tanto y tal, o sea que hay que tener un protocolo muy organizado, pero esto no es nuevo. Y la verdad es que la curiosidad científica y médica la hemos tenido, como decía recién Andrea,
desde hace tantos años, ¿no? Yo me acuerdo que en Hospital de Día siempre hacemos un volver a vivir, del Hospital de Día de la doctora Susana Sosa, me acuerdo que teníamos un paciente que cantaba una canción de los Enanitos Verdes, y que era una psicosis infantil, que en realidad era un síndrome de Wilson, y lo diagnosticamos conjuntamente y después hizo una enfermedad celíaca también, lo diagnosticamos conjuntamente con Casa Cuna, o sea que en el 89-90, o sea que ya pensábamos los médicos en todas estas cosas. Por eso lo único que me sorprendió de la doctora es esto, que lo comentara como una novedad, porque realmente, por ejemplo, aquí no pasa ningún chico con discapacidad intelectual sospechada o concreta, valorada, si no es un síndrome de Down, sin hacerte un X frágil, pero es una cosa impensable no hacerlo, porque es la primera causa de retraso mental después del síndrome de Down. Por eso me sorprendió la sorpresa de la doctora, pero me encantó que hiciera un raconto, porque no lo tenemos que tener nosotros en la cabeza todo eso, tenemos que tener los protocolos y a quién preguntarle. Porque ya con lo que tenemos que hacer como psiquiatras infantiles tenemos un montón, o psiquiatras de adultos, y tenemos que tener a quien preguntar, y hay montones de equipos que trabajan en esto realmente. O sea que agradecer que vuelva a traer el tema, pero es un repaso. Bueno, doctora, discúlpeme, yo soy tan viejo que no. Hay cosas que los análisis de laboratorio, que ahora dice Andrea que López Mato que se pueden pedir, bueno, porque yo a veces pido exámenes de laboratorio que no me lo dan. O sea, no es que es tan fácil todo como se indica. Aparte, la mayor cantidad de déficits intelectuales por falta de alimentación. O sea... Sí, doctor, hablo de los síndromes genéticos, pero sí que se pueden pedir, doctor, lo que falta es dinero, no falta conocimiento, sabiduría o diagnóstico, falta dinero. Acá, por ejemplo, se paga todo esto, realmente la Seguridad Social lo paga. Uno le pide al neuropediatra valorar este paciente y el neuropediatra valora que hay que hacer un neurometabólico completo y se hace. Sale mucho dinero, pero se hace y se hace gratuitamente. No sé cómo estará en Río de Janeiro. No es acá. Eso no, pero acá sí también. A ver, estaba el doctor Ruggeri que quería dar la palabra. El doctor Ruggeri es neurólogo del hospital, fue neurólogo del hospital Garrahan, y su mujer, que es genetista, está en el hospital de niños, está trabajando con la doctora Marina Eslago. ¿Estás por ahí, Víctor? Hola, Marcia, ¿cómo estás? Hola. Podemos, justamente la idea de este grupo, que es multidisciplinario, es que haya neurólogos, genetistas, especialistas en enfermedades neurometabólicas, y también las especialidades que se ocupan de todo lo que tiene que ver con la atención me mandaron primaria todo del alemán, pero no lo puedo ni abrir. O sea que abrí todo vos. No estás muteada, espera que te muteo. Espera, perdón. Sí, Víctor, te escuchamos, querido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. ¿Qué tal, doctor? Bueno, me celebro la propuesta de tema que realizaron hoy. Les voy a contar una brevísima anécdota y después hacer una reflexión clínica. Yo inicié, o sea, muchos me conocen, todos me conocen por mi trabajo en autismo, pero en realidad mi trabajo original fue durante 5 años en el laboratorio del doctor Chamoles, y mi formación neuropediátrica fue en Bélgica, en un servicio donde se formaban en enfermedades neurometabólicas y en la neuropatología de niños. Con lo cual, en la Universidad Católica de Lovaina. Entonces, mi formación hace que yo tenga una visión desde el punto de vista de las enfermedades neurológicas y neuropsiquiátricas, y en Europa, justamente en Bélgica, se hace neuropsiquiatría. Los neurólogos estudian neurología y psiquiatría, cosa que es mucho más rica. En el Garrahan, por ejemplo, nosotros hacemos rotar por psiquiatría a nuestros residentes y por genética y por metabolismo, con lo cual la formación es interdisciplinaria.
Esto es importante a tener en cuenta porque todas estas líneas de pensamiento que hablaba la doctora, nosotros que tenemos genética, metabolismo, etcétera, y nuestro servicio tiene más de 30 años, lo hacemos. En segundo lugar, tenía alguna reflexión respecto de las entidades. Yo creo que uno tiene que tener una línea de pensamiento para poder llegar a diagnósticos adecuados. Uno no puede hacer un screening de todo. Entonces, hay manifestaciones psiquiátricas en niños entre 2 y 5 años. Hay manifestaciones psiquiátricas en niños con enfermedades genéticas o en adolescentes con enfermedades metabólicas que no debutan hasta la adolescencia. Entonces, no podemos hacer una lista de todas las enfermedades, sino que podemos hacer una especie de screening de características. Por ejemplo, cuando uno habla de enfermedad de San Filipo, muchas veces se habla de un niño que venía desarrollándose más o menos bien, comienza con convulsiones intratables o hace una demencia, y no tiene el fenotipo de las mucopolisacaridosis, aunque si yo le hago una placa de columna, tengo el diagnóstico. Si yo pienso en otras mucopolisacaridosis en la infancia, en general se manifiestan por un fenotipo que se denominaba hurleriano y que tienen cara específica y que pueden deteriorar cognitivamente también. Si yo pienso en un adolescente, estoy dando pues, ejemplos puntuales, porque hay muchos de cada uno, ¿de acuerdo? Si yo pienso en un adolescente que está haciendo un cuadro de demencia, puedo pensar, o en un joven, o en un puber, puedo pensar en una adrenoleucodistrofia. Y esta adrenoleucodistrofia está relacionada al X, y entonces si es un varón que hace un deterioro, voy a tener que buscar ácidos grasos de cadena muy larga. O sea, lo valioso de toda esta historia es que uno tiene que pensar en las metabolopatías, tiene que pensar en el deterioro, y cuando uno piensa en qué tipo de deterioro se puede orientar. Un chico con una adrenoleucodistrofia puede empezar en la infancia, yo tuve un caso, pero es así, con trastorno por déficit de atención. Ahora, yo no le voy a pedir a todos los chicos con trastorno de déficit de atención ácido graso de cadena muy larga. Para eso estoy como neurólogo, para evaluar al chico y para ver la genética de la familia. Entonces, lo que quiero valorar aquí es, sin duda, la interdisciplina, pero el conocimiento, y que la formación del psiquiatra tiene que pasar por las diversas áreas, neurología, metabolismo, genética. Eso deberían hacer y con eso se solucionaría mucho. Un párrafo aparte quiero dejar para respecto a todas las hipótesis que algunas están tomando fuerza interesante con respecto a la microbiota, con respecto al potencial redox y con respecto a todo lo que tiene que ver, en especial con el autismo, porque ahora se le agarraron con el autismo. Entonces, es interesante, la microbiota está alterada, muchas veces hay una disbiosis, pero eso no quiere decir que yo de rutina le tengo que poner prebióticos, probióticos o trasplante fecal, porque eso es hipotético y todavía queda mucho por trabajo por hacer. No estoy diciendo que Florencia lo haya dicho, pero es a lo que nos llevan, porque nos lleva el razonamiento a mucha gente que empieza con tratamientos para el autismo, que son los denominados tratamientos alternativos. Y hay un artículo y hay un trabajo, hay muchos trabajos de metaanálisis, en donde demuestran que la categoría de evidencia para las vitaminas, para los probióticos, es de categoría CD, o sea que ni siquiera es esperable darlo. Tenemos que ser muy respetuosos con nuestros pacientes. Una cosa es el trabajo en ratones, otra cosa son los trabajos en 10 pacientes con buena evolución, y otra cosa es decir, y en investigación, y otra cosa es la clínica para empezar a ponerle o para empezar con tratamientos de ese tipo. No quiere decir que yo tenga la razón, pero es mi línea de pensamiento con mis pacientes. O sea, yo trato de poner los medicamentos que están demostrados específicamente. Obviamente, si encuentro una homocistinuria, habré el tratamiento específico. Una fenicetonuria, lo mismo. De hecho, aún en los pacientes detectados, y está Espécola que sabe mucho de esto, en los pacientes detectados en el periodo neonatal y tempranamente con fenicetonuria, tienen trastornos del neurodesarrollo, muchos de ellos trastornos por déficit de atención, trastornos en las funciones ejecutivas, etc. Entonces, me parece muy interesante haber hecho esta revisión porque abre un capítulo que tiene que ver con la formación
de los psiquiatras infantiles, más de lo que tiene que hacer un psiquiatra infantil hoy, en mi opinión personal. Nada más. Gracias. Muchas gracias. Yo quiero hacer un paréntesis porque justamente cuando empezamos a hablar se mencionaba el tema de trabajo de investigación o tesis doctoral. Es verdad, no se los puede barrer a todos los pacientes con un laboratorio metabólico, por lo cual yo remarqué el tema del estrés oxidativo. El estrés oxidativo es un laboratorio muy, muy amplio que hoy en día está en auge, y cuando yo dije es nuevo esto, es nuevo la investigación a través del estrés oxidativo, cómo volver para atrás. ¿Cómo volver para atrás en este sentido? Si uno analiza el estrés oxidativo, puede saber si hay daños a lípidos, si hay daños a carbohidratos o si hay daño a proteínas. O sea, por ejemplo, uno de los valores que es más referenciado, que ya está estudiado hace muchos años, es el tema de los TIVARs y la hiperperoxidación lipídica. Pero el punto clave acá a remarcar que, a ver, lo nuevo, o sea, el error congénito del metabolismo hace muchísimos años ya tenemos antecedentes. Lo bueno es que se está ampliando tanto este marco de decir, uno a través del estrés oxidativo puede volver hacia atrás y saber dónde está el daño, para ir a buscar el error congénito del metabolismo, saber si hay un daño en un carbohidrato, saber si hay daños en las proteínas o si hay daños en la parte lipídica. En eso yo me estoy basando para hacer mi trabajo, por eso es algo muchísimo más amplio que se está abordando cómo eso va a afectar la cadena respiratoria, por eso hablé de coenzima Q10, que no es algo que uno pueda ir a medir en cualquier lado de la Argentina, es más, se mide en un solo laboratorio actualmente, que es el laboratorio de Valeria Trípode. Por eso yo siempre digo, cuando uno habla de estos temas, hay que ver qué aparato se está utilizando, cómo se está utilizando y quién lo está midiendo. Porque justamente la coenzima Q10, en aquellos que tienen déficit, el único lugar que se prepara la solución para suplementarlo es en el Hospital Garrahan, la parte farmacéutica que están desarrollando a través de justamente la medición, y por eso se trabaja cadena respiratoria mitocondrial, se trabaja estrés oxidativo, porque uno a través de eso puede ir a detectar para atrás, ir a buscar dónde está el error congénito, ir a buscar si se están dañando las proteínas, si hay un problema del catabolismo de estas proteínas, si hay una aciduria, si hay una homocistinuria, porque ahí estamos involucrando aminoácidos azufrados. Entonces, eso es lo que tenemos que pensar, porque es verdad, no lo podemos barrer al paciente. La clínica, yo siempre digo, es muy variada, la clínica comportamental, o sea, cómo se va a comportar un niño es muy difícil, porque uno se va a expresar de una manera y el otro fenotípicamente, comportamentalmente se va a expresar de otra. Entonces ahí está el punto. Yo estoy más abocada a lo que es investigación bioquímica, y justamente, o sea, lo nuevo es el estrés oxidativo, cómo se está ampliando este laboratorio y cómo se está abriendo el marco, que hoy un NAT, un FAT, una cuestión radicalaria en la membrana interna mitocondrial se mide. O sea, eso es lo que es lo nuevo. O sea, el error congénito es como que ya hace rato que viene, pero es como que todavía es difícil, porque si tuviéramos que hacerle todos los laboratorios de error congénito, sería un presupuesto altísimo que no lo podríamos alcanzar como médicos. Entonces, justamente... Claro, pero doctora, la homocistinuria tiene un fenotipo específico, tiene su luxación de cristalino, con lo cual ni siquiera necesito pedirle el estrés oxidativo. Justamente, entonces, no, ahí está el punto. Yo tengo un homocistinúrico, que la primera manifestación que hizo fue la vena central de la retina. Por supuesto, pero por supuesto. No tenía luxación de cristalino, no tenía ninguna otra clínica. Por supuesto, yo tengo una lista de 25 pacientes seguidos con homocistinuria, 3 de los cuales tuvieron accidentes vasculares de tipo venoso, no hacen accidentes vasculares desde el punto de vista arterial. Y justamente la homocistinuria es un diagnóstico diferencial en una ACV, pero yo no llego ahí porque tiene ADHD o porque tiene autismo, sino porque ese paciente tuvo un accidente vascular y es un elemento a controlar. Estoy poniéndole el elemento esto, no estoy
devaluando la investigación. Por el contrario, yo creo que la investigación es lo que nos lleva al crecimiento y fundamentalmente creo que va a ser muy importante a futuro para entender. De hecho, lo mismo que la microbiota. Hoy podemos decir, necesitamos información de la microbiota. A lo mejor, dentro de 3 años, estamos haciendo trasplante en muchos chicos con autismo. No lo sé, en este momento no está indicado. Entonces, esta es la realidad que estoy contando. Respecto, obviamente, de la homocistinuria, sin duda que la homocistinuria tiene un espectro, pero tiene este espectro que siempre lleva al diagnóstico, o por problema vascular, o por problema de luxación de cristalino. Este paciente que yo le relato es un paciente que empezó con trastorno generalizado del desarrollo. A lo largo de su vida tuvo una manifestación de anemia que la resolvió, incluso resolvió el trastorno generalizado del desarrollo, se convirtió en una persona que incluso era un profesional de ciencias económicas, o sea, pudo estudiar, desapareció totalmente el antecedente. Un día hace el accidente venoso. Y de ahí uno se replantea toda la historia clínica de ese paciente que capaz no hubiera perdido la vista, porque después de un accidente así hace un glaucoma neovascular, es lo que viene, porque hoy en día ya no hay tratamiento de reparación más que la cirugía láser para bajar la presión intraocular. Entonces uno tiene que replantearse qué pasó con ese niño que en ese momento no fue. Voy a intervenir, Florencia. A ver. Sí. La idea es que esta puesta al día que vos estás haciendo sea como para que nosotros también veamos que hay cosas muy nuevas, los psiquiatras y todos los que estamos en este equipo, que tienen que ver con algo que nosotros ya sabíamos, como dijo la doctora Mouso y como bien expresó la doctora López Mato, que es psiquiatra, que venimos hace muchísimos años. De hecho, vos sabés que yo tengo 2 hijos que tienen más de 30 años, que tienen problemas neurológicos, que en el hospital, cuando recién yo entré, me decían que eran psicóticos, y yo sabía perfectamente que esto tenía que ver con algo neurológico. De hecho, por eso me motivé para ponerme en un punto especial que se llama diagnóstico diferencial. Nosotros los psiquiatras nos tenemos que manejar con lo que tiene que ver con las funciones cerebrales superiores, y en función de eso dirigir la orquesta para poder hacer buenos diagnósticos diferenciales. Para eso contamos con neurólogos, genetistas, especialistas en el metabolismo, pediatras que vean todas las cuestiones sistémicas, porque tenemos todo el tema de epilepsia y demás. Entonces, si el doctor Ruggeri, que es especialista en autismo, es un neurólogo pediatra de hace muchísimos años, con una casuística importante, simplemente lo que humildemente está transmitiendo, igual que lo que hizo la doctora de La Plata, perdón, Norma. Y la doctora Mouso con lo que interviene, y la doctora López Mato, que es palabra mayúscula. Es decir, que todo esto nosotros lo pensamos, que queremos transmitir, que todos los demás lo piensen como una opción, pero que también tengamos un orden, un protocolo, que pensemos que hay casos excepcionales donde dentro de la patología no se manifiesta de inicio como las otras, pero quiero que escuchemos a los expertos y que luego incorporemos todos esos conocimientos a todo lo nuevo que está y que suma. Cuando uno hace un trabajo de investigación, lo primero que hace es ver todo lo que había antes. Luego pone una hipótesis y a partir de la hipótesis trata de hacer un desarrollo y luego sacar la conclusión. Acá la investigación la tenemos a través de gente expertísima, como la doctora Norma, como el doctor Ruggeri, como Andrea López Mato. Entonces, sumemos, nada más. La idea esta es sumar, así que me parece que es genial todo lo que aportaste. Simplemente me parece que los expositores y que los puntuadores y que los que han puntuado el Ateneo luego conversando, simplemente dicen como que hay que ordenar esto para poder tener una lógica, para poder llegar a un buen diagnóstico. Eso es simplemente Marcia,
Gracias. Yo dirijo esto, ¿no? Sí. Wow. Sí. La yo estoy puntuando acá, soy una puntuadora más. Usted me puede mandar a la doctora Florencia Sanabria, yo le agradezco muchísimo su presentación, que se haya molestado y que haya verdaderamente intervenido en este Ateneo. Hay muchas cosas nuevas, y verdaderamente da para muchas otras reuniones más. Le agradecemos muchísimo su participación, lo mismo que a la doctora de La Plata, a la doctora López Mato, al doctor Ruggeri, que también tiene su gran experiencia. Yo creo que ya es la hora para terminar y la invitamos para el próximo año para seguir discutiendo sobre el tema y poder darme la lista de lo que verdaderamente usted cobre. Bueno, muchísimas gracias a todos. Yo también agradecerle a Florencia, porque a Florencia siempre realmente le doy pie para que pueda expresarse en forma libre. Me encanta que gente tan joven pueda transmitir sus conocimientos, así que no quiero que se malinterprete, pero también acá hay gente que tiene muchísima experiencia, y lo único que quise es marcar que escuchemos el orden que nos transmite la gente que tiene más experiencia. Yo les agradezco a todos, Andrea, a la doctora Norma Fécola, a Florencia por su exposición, a Graciela, a todos los que a usted, Genia Total, y a Víctor. Es un tema realmente que tenemos que incorporar los médicos psiquiatras, no podemos dejar de incorporarlo porque es hacer iatrogenia, no pensar en que puedan haber estas patologías, pero... ¿Puedo cerrar? Estoy cerrando para... usted la está cerrando. Sí. Bueno. No, cierre. Pero no, si no... Está bien, doctora, si usted cierra, Cierre usted. No, porque no sé la semana que viene qué es lo que va a pasar. Que cierre el doctor Alonso, que cierre Alonso. Alonso, decía algo. Alonso. Bueno, le agradezco a todos y a todas los que están en Buenos Aires y en el interior, en el resto de todo el país. Agradezco de verdad, son temas muy difíciles. Yo creo que rescatar una palabra de todas las que se han dicho, que son muchas, y que es la palabra interdisciplina. Interdisciplina parte de la idea para mí de ofrecer un aporte desde mi conocimiento, desde mi disciplina o desde mi profesión y desde mi experiencia, que puede ser larga o corta, y fundamentalmente ofrecer lo que me falta saber, lo que no sé. Y eso, como decía la doctora de La Plata, la neuróloga, es fundamental para abordar los casos complejísimos. A veces, después por ahí la semana que viene, cuando hablemos desde diferentes lugares, para ir cerrando esta parte del ciclo, desde el interior se nos complica bastante, porque no tenemos la posibilidad de armar equipos para pacientes tan complejos. Entonces me parece muy interesante el aporte de todos los expertos y de los no expertos también en la búsqueda del diagnóstico de estos niños. Así que bueno, nada. Marcia. Muchas gracias, Fernando. Bueno, muchísimas gracias. Es real todo el planteo que el interior tiene que arreglarse con profesionales que no tienen, de alguna manera, si a nosotros nos cuesta acá en Buenos Aires, no sé quién está hablando, por favor. No sé quién está hablando. Yo no sé si está el doctor Alberto acá para cerrar, Marcia. A ver, doctor Serrano está. Me parece que ya no está. Ya se fue. Sí, debe ser por la hora.
Yo agradezco a todos los que han intervenido, me pareció un Ateneo espléndido. He aprendido mucho y estoy muy agradecido. Con la doctora Sanabria, con la doctora de La Plata, con el doctor Ruggeri, con Susana en España y con Fernando, terminando. Yo no sé qué va a pasar la semana que viene. Y con Andrea. ¿Cómo? Con Andrea López Marcos. Ah, la semana que viene, Andrea. No, que no me habías nombrado y viste que yo tengo capacidad de ofensa rápida. Y no me estabas agradeciendo a mí. Pero vos sos de la, Andrea, vos sos de la familia. ¿Cuántos años hace que nos conocemos? Un montón. No, y yo sé lo que valés y lo que sos. Y cuando te entregaron ese premio en Estados Unidos, yo te dije, mirá, si tu papá estuviera acá. Sí. Hemos recorrido un camino muy largo. Sí. Bueno, gracias a todos entonces. Gracias. Gracias, Florcita. Gracias, Marcia, por esta oportunidad. No, Muy gracias a bueno, todos. Flor, aprendimos.